es que aquí hemos naturalizado el maltrato, la violencia. Si no hay orden, levantamos la sesión. Vinimos a hablar, a discutir, a concertar. Pero es que aquí esto parece un mercado persa. Ustedes destruyeron la democracia. Al traer a este recinto al 33% de paramilitares y narcotraficantes. Les invoco respeto al cargo que ejercen como senadores. Estoy pidiendo que Donald Trump actúe. Es que el presidente Trump les está demostrando en la cara quién es el que manda. El próximo desayuno sorpresa a los Estados Unidos puede ser para ustedes. Y que de una manera nos deje de llamar vagos, porque aquí nosotros no estamos de vacaciones. ¡Qué vergüenza! ¡Qué espectáculo! El que le estamos dando un país. En serio que esto va a estar fuerte. ¡Vamos! Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de ¿Pa' qué presidencia si no hay Senado? En el capítulo anterior les prometimos año nuevo, píldoras nuevas y les vamos a cumplir por lo menos hasta el 8 de marzo cuando salgamos a votar por el nuevo Congreso. Y como la píldora anterior fue para dibujar el mapa del poder en el que se mueve esta gente, y sé que es muy traumático ver eso y estoy segura que intentaron borrarlo de su mente, vamos a hacer un brevísimo Previously. ¿Quiénes son los pesos pesados que manejan el mapa del poder político en Colombia? Poder número 1. Una clase política divinamente, con apellidos de toda la vida, pseudomonarcas que se juran dueños eternos de la torta del poder desde hace más o menos 2 siglos, gente estudiada y viajada que ha tenido medios de comunicación propios con alcance nacional, que se autoproclaman fundadores de la patria, ideólogos de los partidos políticos que según ellos sostienen la democracia, partidos que una vez fueron solo el liberal y el conservador, pero que con el desorden que trajeron las guerrillas, los narcos y los paras, pues han tenido que empezar a lidiar con un espectro más amplio de poder, cosa que los ha obligado a mutar hasta lucir irreconocibles. Y aunque este grupito de gente puede ser que se esté viendo cada vez más raquítico y más marchito, todavía tienen poder de sobra para seguir moviendo sus fichas. Por eso no hay que perderlos de vista. Grupo de poder número 2. ¿Quiénes son? Un poder empresarial también de toda la vida, más conocidos como la gente de bien, esa que se siente muy a gusto tomando whisky en el club con los del grupo anterior, pero que no se siente tan cómoda hablando de progresismo o de cualquier propuesta que vaya en contra del mecanismo neoliberal que los tiene facturando a lo que da desde hace décadas. Gente que se asegura de tener un buen pedazo de la torta del poder en sus manos sin ensuciarse las manos, que sabe cómo hacer lobby en el Congreso sin que nadie se dé cuenta y que sabe cómo garantizar que no se haga realidad ningún proyecto de ley que no les beneficie a ellos o que se aprueben los proyectos que les interesan a ellos. El poder número 3 lo vamos a estar viendo muchísimo en este cubrimiento electoral porque es uno que tiene una influencia tremenda en las listas al Senado. Es el poder de las casas, familias o clanes regionales que no son gente divinamente, que no ostentan apellidos de toda la vida, que de hecho muchos son migrantes que tuvieron que guerreársela desde abajo y que han logrado amasar fortunas lo suficientemente sólidas como para tener poder sobre medios regionales y nacionales, pero sobre todo para mover votos a lo que da y conquistar poquito a poquito lugares en las gobernaciones, los consejos, las alcaldías de cada región, llegando a desplazar directamente a los partidos tradicionales en el Senado y la Cámara de Representantes. Este convito del tercer poder yo creo que genera como una cierta resistencia con el segundo poder, pero mientras haya plata se van a hacer pasito y lo vamos a ver en las listas. Quiero que miren muy bien esta instantánea del mapa de poder que acabo de describir para que acudan a ella cada vez que se sientan perdidos, cada vez que no sepan qué poder está hablando en realidad o en qué lugar del mapa están parados ustedes. Miren muy bien este mapa porque vamos a volver a él durante todo el cubrimiento y durante toda nuestra vida, lamentablemente. Recuerden, poder número 1, partidos tradicionales, fundadores de la patria, gente divinamente ala. Poder número 2, empresarios, gente de bien. Poder número 3, los clanes regionales. Y con este mapa claro, pregúntense siempre 2 cosas. ¿En qué lugar está el uribismo en este mapa? ¿Y en qué lugar está el petrismo en este mapa? Cuando se pregunten eso y se lo respondan, van a haber muchos eurecazos, así que mantengan eso en la mira. Entonces, ¿hicieron la tarea? ¿Tienen claro en qué lugar del mapa político están ustedes y en qué lugar está Álvaro Uribe Vélez? Más les vale que hayan hecho la tarea porque ese usted está aquí lo hicimos pensando en que fuera más soportable lo que están a punto de ver, que es la desnudada de las listas al Senado para revelarles quiénes son las personas que están en esas listas y quiénes están detrás de ellos. Y como vamos a desnudarlos, hay que prepararse.
Vamos a dejar en claro algunas coordenadas básicas. Por un lado, en total se formalizó la inscripción de 1.124 aspirantes al Senado, distribuidos en 27 listas. En la Cámara de Representantes, el panorama es aún más amplio, o sea que es peor. Quedaron registrados 2.107 candidatos en 500 listas. Y estas listas se reparten entre distintas circunscripciones que no vamos a explicar sencillamente porque nos van a enredar mucho más la vida. Ahora bien, de esos dos paquetes grandes de candidatos, tienen que salir en limpio 108 senadores que se van a repartir en 7 comisiones y 188 representantes a la Cámara. Es un huevo de gente. O sea, en serio, es prácticamente imposible analizar a profundidad la gente que uno tiene a disposición como para que uno diga que eligió entre uno y otro sabiendo qué es lo que hace el uno y lo que hace el otro. Por eso es que vamos a meternos solo con las listas al Senado, es decir, con las 16 que reúnen 1.097 candidatos, y vamos a revisarlas divididas en 4 grandes paquetes, paquetazos chilenos. Primer paquete, listas cerradas de los dos grandes, que son el Pacto Histórico y el Centro Democrático. Ese es el primer grupo. Segundo paquetadón, listas de partidos tradicionales, es decir, los del poder de la gente divinamente. Paquete número 3, listas de partidos que son más de los clanes regionales, sea porque casi que los fundaron, sea porque están invadiéndolos. Paquete número 4, listas de coaliciones a los que les tocó rejuntarse porque no había pelo pa' moña. Esas coaliciones son bastante interesantes aunque tengan mini partidos. ¿Listos? Porque es que en serio, abrir este universo es como abrir ese armario en el que uno mete de todo y tranca la puerta y como que sale corriendo porque sabe que si se vuelve a abrir eso se va a desparramar y va a salir de todo. Y en este caso salen hasta cadáveres. Empecemos primero por las dos listas cerradas. Son listas que me parecen hermosas porque son clarísimas y están mandando la parada. Una es la lista de izquierda, es decir, la lista del Pacto Histórico, que está ahí para respaldar a la candidatura de Iván Cepeda. Y la otra lista es la de derecha, es decir, la del Centro Democrático, cuya candidata presidencial salió de esto. ¿Quién es la que hace más caso? ¿A quién? A Uribe yo. Vamos a salir, estas chicas superpoderosas del debate. Chicas superpoderosas, Dios. No sé si me molesta por lo infantil, por lo ridículo, por lo chicas o por el cierto cinismo que existe en este afán por verse tan frugales, tan inofensivas, tan divertidas. Terminemos de ver el video. Que no se hicieron las preguntas correctas para saber quién debe ser la candidata. ¿Quién es la que mejor baila? Mafe. No, yo también sé bailar. Yo bailo, pero no tan bien. ¿Quién es la que más lee? Más lee. Palo. Evidentemente la que más lee es Paloma Valencia. Yo diría que es la única que lee, porque escuchar a Mafe es como una oda al analfabetismo con poder, ¿no? Más groserías, Mafe. No, vos... La más vanidosa, Mafe. La más vanidosa. Me parece súper divertido que María Fernanda Cabal como que se queda atortolada cuando se trata de ser divertida, ¿no? Como que hacen las preguntas y las otras dos contestan y responden y ella se queda como... ¿Cómo hago para ser entretenida? No sabe lo que es la diversión ante cámaras. Pero bueno, más allá de eso, más allá de ese video tan entretenido de estas 3 flores del Centro Democrático, es muy interesante ver que la que quedó como candidata salió de esos intentos desesperados. Realmente con ese trío no se hacía un caldo y con lo que queda, pues... yo creo que no se hace nada bueno. Dicho esto sobre la candidata del Centro Democrático, hace falta algo más antes de entrar a hablar de la lista cerrada del Centro Democrático, y es tener clara la diferencia entre lista cerrada y lista abierta, porque eso es lo que hace que unas listas sean más emocionantes que las otras. En la lista cerrada votamos o por partido o por coalición de partidos, no por la persona específicamente. Y según la cantidad de votos que logre el partido o la coalición, se establece la cantidad de curules a las que el partido o la coalición van a tener derecho. Eso es lo que llaman el umbral. Y las curules que se logren se van a repartir respetando el orden en que están inscritos los candidatos en las listas. Y como por lo general no pasan de 20, pues por eso uno se fija siempre en los primeros puestos, en los primeros 20 puestos de las listas. Así las listas tengan 100 personas. Y ahí yo me pregunto, ¿para qué arman listas cerradas de 100 gatos? ¿Para qué? ¿No las pueden dejar en 30 personitas? ¿Es mucho pedir? Sería todo mucho más manejable. Ya veremos. Por esa ley de los 20 que quedan es que el expresidente y ex condenado Álvaro Uribe Vélez, hermano del condenado por paramilitarismo Santiago Uribe, de puro optimista que es, decidió ponerse en el número 25 de su lista. Él es el número 25 de la lista del Centro Democrático. Eso hace que la lista en teoría se vuelva más sexy, porque si sus seguidores quieren que semejante joyita vuelva al Senado, van a tener que juntar más de 500.000 votos por esa lista, cosa que tengan derecho a mínimo 25 curules y él vuelva a sentarse en el Senado. Lograr eso está francamente de para arriba, pero en este país han pasado cosas más raras
raras y más improbables, así que no lo demos por descartado. Ahora sí, hablando de la lista, ¿qué vamos a destacar? De esa lista, lo único que parece tener carne, además del expresidente, y eso, es el segundo en la lista, Rafael Nieto Loaiza, quien fue denunciado penalmente por Iván Cepeda en el 2020 por ser presuntamente quien recibía la información como resultado del espionaje ilegal del ejército denunciado ese mismo año. Ese es como el lastre que trae Rafael Nieto Loaiza. De resto, 11 de los que están nunca han puesto un pie en el Senado, 5 saltan de la Cámara al Senado y 7 repiten. Todos son menores de 50 años, excepto Nieto Loaiza y el dueño de la lista, que a sus 73 años parece que está decidido a mantenerse en el juego a punta de sangre fresca. Yo mirando la lista ya estoy echando en falta a Paloma, a Cabal y a Holguín, que quedaron por fuera por meterse de precandidatas, pero que la verdad creo que eran mejores senadoras que candidatas, y con la lista que quedó armada creo que me están dando la razón, porque de ese paquete solo me llama la atención lo que voy a llamar el triángulo de la agitación. En el número 3 está Claudia Margarita Zuleta, ex candidata a la gobernación del Cesar e hija del valleratero Poncho Zuleta. En el número 5 está Julia Correa, una de las más cercanas a Uribe y opinadora en Semana. Y en el puesto número 7, María Clara Posada, que es abogada, estratega política, muy cercana al agitador de redes y tuitero Diego Santos, y opinadora en redes que ganó notoriedad sobre todo defendiendo a Álvaro Uribe en ese proceso tan espantoso que le inventaron y por el cual resultó condenado y luego absuelto. Yo la meto a ella en la categoría influencer, de hecho, con grados y contratos y sin canal propio, pero la veo más en esa línea. De hecho, esa triangulatura creo que no es de un perfil legislativo, sino más de un perfil de agitación en redes y votación a control remoto. Creo que el Centro Democrático apostó muchísimo por el manejo mediático de lo que va a ser el Senado del 2026, así que mucho ojo, podrían sorprendernos, pero lamentablemente no siempre nos sorprenden mucho, ¿no? En cambio, en el puesto 17 hay alguien que creo que vamos a ver haciendo menos show, pero que quizás vale más la pena seguir en la pista, y es Sandra Bernal. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, viene a reemplazar a Ciro Ramírez. ¿Se acuerdan de Ciro Ramírez? Que estuvo en la picota, entre otras cosas, por concierto para delinquir, y que salió justo a tiempo para recuperar su curul y votar en contra de la consulta popular. ¿Se acuerdan de él? Bueno, Sandra viene a reemplazarlo. Él sale y llega Sandra. Y la otra razón por la que ella me parece interesante es porque viene de trabajar en el sector minero, defendiendo el carbón, oponiéndose a la transición energética y enfrentando protestas de comunidades campesinas por el manejo que le dio a la minería mientras fue alcaldesa de Socha, en Boyacá. Por lo demás, entre repitentes de la lista están el hombre del caballo. ¿Se acuerdan? Alirio, el que llegó con un caballo al Congreso y que hizo parte de los senadores que archivó la laboral. Bueno, está él, y también está Marilyn Castillo, que quiere pasar de la Cámara de Representantes al Senado y que recibió su curul originalmente por ser la vice de Rodolfo Hernández. ¿Se acuerdan que fue la vice de Rodolfo Hernández? Bueno, a ella como que le quedó gustando calentar silla porque se volvió a lanzar, y digo calentar silla porque sus proyectos han sido algo tan notable como, por ejemplo, oponerse al impuesto que proponía incluir a las iglesias en la reforma tributaria. Excelente labor, gracias Marilyn, bien ahí. Esas son las perlas de la lista cerrada del Centro Democrático, que no sé qué opinen ustedes, pero yo veo esa lista bastante desnutrida. Ahora bien, que esa lista del Centro Democrático esté desnutrida no significa que no tenga poder, significa más bien que están bajando el perfil y tenemos que rastrear en qué otras listas metieron sus fichas. Ojo ahí. Pasemos ahora a la lista cerrada del Pacto Histórico. ¿Cuál es la perla más reluciente y cuestionable? Yo sé que ustedes saben cuál es la perla más brillante y cuestionable. En el puesto número 2 está Pedro Flores, quien hasta el 2021 no era un tipo reconocido en la política y que llegó al Senado con el apoyo del clan Torres. Empiecen a anotar, clanes, clan Torres. Y aunque él se vaya a morir negándolo, todo el mundo sabe que él llegó ahí con el apoyo de ese clan. Es un clan que, valga la pena decirlo, había logrado vivir en las sombras durante décadas, pero salió a la luz gracias a los escándalos que activaron en su momento políticos tan cercanos al Pacto Histórico como Armando Benedetti primero y después el hijo del presidente Nicolás Petro. Y no les digo más porque sobre los Torres vamos a tener píldora aparte para que entendamos las dimensiones reales de este clan y de la gente que están poniendo en el Senado y el Congreso. Además de esta perla voy a destacar dos cuyo brillo se ve opacado por un poquito de mugre, digamos. Por un lado está Patricia Caicedo, hermana de Carlos Caicedo, ex alcalde de Santa Marta y ex gobernador del Magdalena, cuyo principal argumento de campaña hasta el momento ha sido ser muy, pero muy críticos de Gustavo Petro, razón por la cual se cree que la presencia de Patricia Caicedo en la lista del pacto es algo así como un caballo de Troya. Y la otra perla que quiero destacar se llama Laura Ahumada, que aunque es gestora social y ha hecho su carrera como desde ese lugar, parece que solo tiene valor político porque es la esposa del
alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, y porque ha recibido el apoyo de Daniel Quintero, cosa que generó peros incluso dentro del pacto histórico y que le dio un poquito de aire a caballo de Troya. Más allá de eso, en la lista hay 10 debutantes y vale la pena destacar a la exministra de Salud Carolina Corcho como cabeza de lista, a María Eugenia Londoño, que viene de ser fiscal de la Junta Nacional de FECODE, y a el líder afro Martín Caicedo. Es una lista bastante variopinta que tiene dentro de su pool de comunicadores a Walter Rodríguez o Wally, abogado y youtuber, y a Sandra Chindoy, líder social indígena y presentadora de RTBC. Me parece que al igual que en el Centro Democrático, aquí también se aseguraron de tener una cuota de comunicación activa. Y entre los repitentes hay unos que tienen una larga lucha de aprobación en la izquierda, como Wilson Arias en el puesto 4 y Aida Bella en el puesto 7, y otros que no tienen tanta aprobación o que generan directamente rechazo, como Alex Flores en el puesto 14 o Isabel Zuleta en el puesto 19. Es una lista bastante variopinta, pero como es lista cerrada, hay que lograr al menos 20 curules o incluso más si se quiere hacerle contrapeso a la aspiración de Uribe de volver a estar en el Senado. Hay que votar con el mismo entusiasmo que votan los seguidores de los influencers, y resalto esto porque tener influencers dentro de las listas es fundamental. Eso es un hecho, que esa masa crítica va a ser utilizada por todos los partidos y que tener un kit de agitadores digitales es mandatorio. Es mandatorio porque aparte son realmente útiles, sobre todo en las listas abiertas, porque como ahí uno vota es por los fulanos y no por el partido, y lo que funciona es tener una sumatoria de votos de todos que dé acceso a más curules, pues tener jaladores digitales es fundamental para que los que no tienen tantos votos igual logren sumar votos para que tenga más curules el partido. Viéndolo así, me parece que los agitadores digitales van a empezar a ser como otro elemento de poder dentro del mapa de poder, ¿no? Y si no, que lo diga Abelardo de la Espriella, que tiene claro, como pocos, el poder de moverse muy bien en redes sociales, y aparte de ser él mismo una suerte de influencer mercachifle, está creando nuevos microinfluencers. Condenan al hermano del presidente Uribe, Santiago Uribe. Una condena alimentada por este gobierno de FARC, porque ya se le había absuelto en primera instancia. Pero por otro lado, ni Mancuso ni Don Mario han declarado en su contra como lo afirman. Hablan que el presidente Uribe es el más poderoso de Colombia, pero yo lo llamaría el más perseguido de Colombia, y el tigre en la presidencia va a acabar con esa persecución política. Firme por la patria. Dios mío, ¿quién les enseña a hablar? Este man habla parecido a JP, ¿no? Que era como... Bueno, él tiene que hablar así, contundentemente, y decir muchas mentiras, porque claramente Álvaro Uribe no es el más perseguido de esta historia de Colombia, ¿no? Es como... es negacionismo ofensivo, ¿no? Porque es como que parte de la base que somos imbéciles. Pero bueno, más allá de esto, este influencer, que yo lo llamo el careviejito joven, anda por ahí hace no sé cuánto tiempo construyendo visibilidad en redes a punta de lavarle la cara a Álvaro Uribe, a punta de levantar toda la caca que va bajando el tigre por ahí y levantándola como si fuera un trofeo. Lamentablemente todo eso es muy efectivo, todo eso se puede capitalizar para tener pantalla y para tener votos, lamentablemente. Así que es un poder que no podemos despreciar del todo, aunque nos parezca una payasada. Dicho esto, entremos en las listas abiertas del 2026, dejando claro un hecho muy relevante. Con la fuerza que le están dando las encuestas al Pacto Histórico y al Centro Democrático para ser los más votados al Senado con listas cerradas, a los demás partidos, especialmente a los más tradicionales, les está tocando maromear de lo lindo para no perder espacios, lo cual creo que es una muy buena noticia porque está haciendo que se reconfigure el mapa de poder, y eso es lo que vale la pena mantener en la mira. Entonces, empecemos a esculcar listas abiertas, empezando por las listas de los divinamente, los fundadores de la patria, los convencidos de que todo esto sigue siendo de ellos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y para ilustrar lo bien parado que está el liberal, voy a empezar escuchando lo que opina sobre su propio partido uno de los candidatos de su lista al Senado, el señor Juan Carlos Lozada. Oro vale esto. Los clanes políticos que están entre los 10 primeros tienen 109 años de condenas penales, ellos o los miembros de sus clanes, y más de 200 años de inhabilidades para ejercer cargo público. El Partido Liberal Colombiano no puede ser el receptáculo de todos aquellos que han tenido un problema con la justicia o que están a puertas de tener un problema con la justicia. La renovación del Partido Liberal es la foto de Simón y María Paz
con Héctor Olimpio y su prima. El chiste se cuenta solo. No, señor, nosotros nos tenemos que despertar. Los liberales del país, los verdaderos liberales, aquellos que siguen creyendo que el Partido Liberal representa las causas populares, tenemos que ponernos de pie y recuperar el Partido Liberal. ¿Así o con el agua más al cuello? O sea, Lozada está realmente desesperado. Yo tenía mis dudas sobre la decadencia del liberal porque no soy muy ducha en todo el tema político, pero apenas escuché a Lozada dije, no es una impresión, de verdad, todo está muy mal en casa. Todo está muy mal en casa. Y eso que Lozada no menciona que entre sus candidatos a la Cámara está la chef/influencer Leonor Espinosa. What the fuck. No me vengan con que su trabajo impulsando la gastronomía colombiana es valiosísimo para presentar o votar proyectos de ley o para hacer control político. O sea, amanecerá y veremos, pero dudo mucho que meter esas fichas sea un acto de seriedad política. Claro, dentro de la tragedia que está hecho el Partido Liberal, lo de Leonor es lo de menos. Entremos en materia. El Partido Liberal actualmente tiene 13 curules en el Senado y solo 6 de esas repiten. Esto es como un patrón de comportamiento de casi todas las listas. Casi todos peluquearon la mitad, como que se animaron a renovar por la mitad, pero esa renovación es bien interesante. Sigamos con el liberal. Solo 6 de los 13 que tenían van a repetir. Según un análisis de La Silla Vacía, los que no vuelven, los que se van, representan 550,000 votos que no se van. Eso realmente son endosados a los que llegan a reemplazarlos. Por eso es que la idea de nuevo... ¿Cuáles son las perlas de esta lista? La cabeza de lista es Lidio Arturo García Turbay, comunicador social y cantante vallenato cercano, ojo, al clan Blel. Segunda vez que decimos clan. Eso quiere decir que vamos a tener que esculcarlo a fondo en otra píldora, en la píldora del clan Blel. Este personaje, Lidio Arturo, entró al Senado en el 2010 reemplazando a Piedad Córdoba cuando la destituyeron y desde entonces anda feliz ahí moviendo miles de millones de pesos en contratos. Investigaciones también tiene de sobra, pero no las vamos a decir ahora, las vamos a reservar para la píldora en la que hablemos del clan Blel, gran clan. Y como el partido ya perdió el pudor, tal como lo señala Lozada, la coquetería con los clanes no se detuvo con el clan Blel. Para esta legislatura, el partido recibió en su lista al ex senador Richard Aguilar, miembro del clan Aguilar, cuyo patriarca Hugo Aguilar, su padre, fue condenado por parapolítica. Y como entre familiares todo se pega, pues Richard también tiene lo suyo. Fue capturado el 27 de julio del 2021 por presuntos delitos cometidos durante su gestión como gobernador de Santander para hacer catarsis sobre la terrible experiencia de haber sido investigado y capturado. Richard Aguilar escribió un libro que se llama Ojo en el foso de los leones. Hay días que no solo marcan un antes y un después, sino que te devuelven a la vida. En los momentos más difíciles encontré la fuerza en mi familia y en mi relación con Dios. Esa intimidad sagrada me enseñó que la fe no es rutina, es transformación. Me enseñó que la fe no solo mueve montañas, sino que borra investigaciones y capturas. Y entendí que hablar con Dios es también dejar que Él transforme el corazón. La oración me devolvió paz, el deporte energía. Cada mañana corría, jugaba voleibol, microfútbol. O sea, ser corrupto es traumático. Tengan piedad de mí. Ser corrupto es tan grave como que un tsunami te arrase la casa y entonces implica un renacer espiritual. O sea, la relación con la responsabilidad tampoco rota, me parece. Cada paso era una medicina para el cuerpo y el alma. Fue también el tiempo para sanar con mi padre. Conversamos, caminamos, compartimos como dos amigos. Me encanta que hable de la sanación con el padre y que al padre no le muestren sino las manitas, ¿no? Los pies, la cadera, las manitas. Mejor que el patriarca del clan Aguilar no salga en cámara, ¿no? Digo, o sea, en serio, lo que está diciendo en cuestiones audiovisuales da para que fuera un abrazo emotivo, ¿no? El papá llorando en cámara lenta, ¿no? Pero no, hay que dejar solo las manitas porque pues es el patriarca de un clan. Entendí que el amor verdadero es más fuerte que cualquier distancia del pasado. En medio de la tormenta llegó una nueva vida, mi sobrino. Lo vi y sentí que renacíamos juntos, como dijo Jesús a Nicodemo, uno en carne y otro en espíritu. O sea, esto es como que todavía no ha tenido hijos, entonces le tocó echar mano de los chinos que estaban dando papaya por ahí en la familia y metió al sobrino en el relato. En serio, es desesperante. No sé qué me gusta más del relato físico, si el voleibol o el microfútbol, porque se nota que no juega un carajo porque lo ponen a jugar con niños de 6 años, o si la lavada de cara convirtiendo en transformación personal, en reto antidepresión, la tragedia de haber sido investigado y capturado. Yo no sé si estos videos funcionan realmente. No, mentira, yo sí sé, sí funcionan. Lloremos. Lloremos porque seguramente el video le va a funcionar.
Pero bueno, volvamos a la lista porque aquí hay que hacer clanimetría. En cuanto el clan Torres vio que el clan Blel y el clan Aguilar habían entrado en el juego, dijo, yo también quiero un poquito de eso, apúntenme a mí, y empezó a jugar a dos bandas y puso en la lista a Camilo Torres, sobrino del patriarca Euclides Torres. Esto quiere decir que el clan Torres tiene una ficha en el Pacto Histórico y una ficha en el Partido Liberal. Gente que apuesta por los caballos que pueden ganar. Memorícense eso. Y si esto les parece poco, pues acomódense porque con el Partido Liberal hay todavía más. Este partido está hecho una desgracia, ala. El horror. Hay mini perlas, pero aparte con narrativa de reciclaje. Miguel Ángel Pinto, quien es cuñado del fallecido narco Ernesto Tavera y que lleva en el Senado desde el 2018, por fin se va, pero no se va sin endosarle sus votos a alguien más. Y decidió endosárselos a Miguel Ángel Pinto Jr., su hijo, quien se lanzó a la Cámara en la lista del Centro Democrático, lanzándose en parapente, tal como lo registró la revista Semana, sin mencionar, por supuesto, que el pisco es hijo de Miguel Ángel Pinto, el primero. Curioso, ¿no? Es entretenido ver cómo sale este ser del Partido Liberal y son votos que aterrizan en el Centro Democrático en cuerpo ajeno. Pero además es muy divertido ver al pisco lanzándose en parapente porque según él va a promover el turismo en Santander y pues lanzarse en parapente era la mejor manera de comunicarlo. La otra mini perla que hay que mencionar y que viene a ser como la cereza del pastel, que igual Lozada ya la había mencionado, es que César Gaviria, el cada vez más vergonzoso presidente del partido, puso a su hija María Paz Gaviria, coleccionista de arte y gestora cultural, en el puesto número 100 de la lista. Recuerden que en la lista abierta uno vota por el pisco y no por el partido y que el número 100 es de fácil recordación, lo que hace que estar en el puesto 100 no sea malo, sino al contrario, algo muy bueno. Coquetería extra, porque es que María Paz nos regala una coquetería extra. ¿Saben con quién estuvo casada María Paz Gaviria en el 2018? Pues con David Barguil. ¿Y saben quién es David Barguil? Pues la cabeza de lista del Partido Conservador. Es como un detalle que no dice nada, pero dice mucho, ¿no? Endogamia, acuérdense. Y eso nos da pie para entrar en la lista abierta del Partido Conservador. Si el Partido Liberal está decadente, el Conservador no se queda atrás. Actualmente tienen 15 curules y de esas solo 8 repiten. El resto, según un análisis de La Silla Vacía, buscarán dejar heredero para mantener el triste status quo del partido. Lo de triste lo pongo yo, no La Silla Vacía. Pero es que de verdad es patético ver cómo se reencauchan, ¿no? Yo no le había puesto cuidado a esto, pero mirándolo es como de verdad, como es muy impresionante. Y es más impresionante cuando uno pone la lupa y hace como zoom out, ¿no? No mentiras, zoom in. La cabeza de lista del Partido Conservador es, como ya lo dije, David Barguil, quien además de ser el ex de María Paz Gaviria, tiene varias particularidades. El pisco llegó en el 2022 al Senado con el apoyo del clan Aguilar y ahora gana este lugar de cabeza de lista impulsado por Efraín Cepeda, ese ser de las tinieblas que se volvió memorable en enero del 2025 cuando dijo: seré el jefe de la banda para hundir las reformas, cosa que cumplió hasta que decidió dejar el Senado luego de 20 años clavado ahí. 20. ¿Cuántos años tienen ustedes? 20. ¿Cuántas vidas afectadas por esta gente? Aunque claro, Cepeda no se va de ahí para quedarse sin nada. Primero se puso como precandidato presidencial del partido y luego a mediados de diciembre se bajó de ese bus y pasó a ser jefe del Partido Conservador. O sea que sigue siendo jefe de una banda. Y aquí está la otra voltereta interesante. ¿A quién reemplaza Cepeda en el cargo de ser el director del partido? Pues a la senadora Nadia Blel, heredera directa del clan Blel, quien va a repetir en el Senado y cuyo padre es, ojo, el excongresista Vicente Blel, condenado por parapolítica. Por si no la ubican, Nadia Blel hizo parte del grupo de congresistas que archivó la laboral sin siquiera haberla debatido. Y claro, con el Partido Conservador hay aún más. ¿Cuáles son las mini perlas? Entre los repitentes hay dos que quieren pasar de la Cámara al Senado y que son coquetos. Uno, Armando Antonio Sabaraín, que ha mantenido una relación cercana con Efraín Cepeda y quien además ha apoyado a figuras políticas como Alejandro Alex Char y Elsa Noguera en sus respectivas campañas, ambos miembros del clan Char. Aquí estamos hablando de una ficha directa del clan Char dando vueltas por la lista. Y dos, Wadid Mansur, quien también quiere pasar de Cámara a Senado sin sentir ningún tipo de pudor por la tragedia familiar que carga, que es ser hijo de Julio Alberto Mansur Abdalá, ex senador involucrado en investigaciones penales por acusaciones de vínculos con grupos paramilitares o por la tragedia propia de haber sido salpicado por Olmedo López en el escándalo de la UNGRIT. O sea, Wadid, no puedes decir que fue solo tu papá porque pues tú también.
O sea. Y con eso creo que tenemos suficiente con la lista del Partido Conservador, ¿no? La verdad, me parece muy patético el ocaso de los partidos de la gente divinamente, ¿no? O sea, como estaba despelucado Lozano, también me despeluco yo un poco, ¿no? Sin haberlos querido nunca, porque es que revisando solo Abuelo de Pájaro, no sé cuántas veces dije clan, y no sé cuántas veces dije clan Blel, clan Char, clan Torres, clan Aguilar. Los partidos tradicionales se putearon, Ala. Se putearon definitivamente. El horror. Un minuto de silencio por ellos. Un minuto de silencio y varias píldoras por delante para esculcar a todos estos clanes, porque estamos a punto de ver que si en las listas de los tradicionales hay clanes, en las listas de los no tradicionales y las coaliciones abundan, vea, pululan. Empecemos por Cambio Radical, el partido favorito del clan Char, ¿no? Así debería hacerse esto. Pero eso no lo vamos a hacer ahorita, eso lo vamos a reservar para la píldora del clan Char. Para este año, el partido Cambio Radical hizo alianza con el partido cristiano Colombia Justa Libres y la Liga Anticorrupción, el cual es liderado por el hijo de Rodolfo Hernández, quien se llama, oh sorpresa, Rodolfo Hernández, quien ocupa el número 100 de la lista. Y recuerden que el número 100 de la lista, aunque es lejos, es bueno. La cabeza de lista es el actual senador Carlos Fernando Motoa, quien quedó ahí luego de que le pidieran a Germán Vargas Lleras que fuera la cabeza, pero que él contestara que no, que muchas gracias. De los 11 senadores que tienen, 6 no van más y según Motoa, citado por La Silla Vacía, la expectativa es mantener 10 curules entre Cámara y Senado gracias a las alianzas que hicieron. ¿Cuáles alianzas? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque las alianzas son las que nos dan las perlas y porque es aquí donde los Char empiezan a organizar sus alfiles, que para este año son 3. El primero es una novedad, lo que uno llamaría carne fresca para renovar la nómina. Se trata del exdiputado del Atlántico Gonzalo Baute, que aterriza por primera vez en el Senado luego de ocupar varios cargos claves dentro de la administración pública y la estructura de los Char, cosa que lo hace digno de tener una revisión a fondo en una píldora aparte, porque uno con estas familias nunca sabe, o mejor dicho, sí sabe. La segunda apuesta de los Char es una apuesta vieja, es de esos que ya saben cómo es el maní, el CBY, y se le puede confiar que siga haciendo la tarea. Se trata del senador Carlos Mario Farelo Daza, quien además de cargar a cuestas la tragedia familiar de tener una madre investigada por parapolítica, se la pasa pendulando entre el clan Char y el clan Cotes desde el año 2018, año en que llegó a la Cámara para dedicarse a trabajar durísimo, sacando adelante proyectos de ley enfocados sobre todo, esto está revisado, en celebraciones, honores y monumentos. Una pieza clave para mantener en marcha la democracia. O sea, este pisco se sienta con Karina Espinosa y sacan proyectos de ley que cambian a la nación. Y la tercera y última apuesta de los Char también es de toda la vida de los Char, aunque nunca ha sido senador. Es el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, quien tuvo en sus manos la investigación contra el presidente Petro y quien entró a la política de la mano de Arturo Char cuando él decidió llevarlo como fórmula a las elecciones en el 2018, convirtiéndose en representante a la Cámara sin que importara mucho su nulo recorrido político o el haber sido señalado por la familia de su expareja, Alicia Libardo, de haberla asesinado en 1979. Cosas que pasan cuando uno se relaciona con gente cercana a los Char. En su píldora personalizada lo vamos a ver a fondo. Pero no estamos viendo la lista de los Char, estamos viendo la lista de Cambio Radical. Sigamos con la lista. ¿Cuáles son las mini perlas de esta lista? Pues que además de las apuestas de los Char, hay un salto de la Cámara al Senado que es interesante tener en la mira. Salta Lina Garrido, la mujer que luego de cantarle la tabla a Gustavo Petro el 20 de julio, incrementó notablemente su trabajo legislativo, haciendo videos para redes, hablando con un Armando Benedetti imaginario. Armandito, ¿eres tú? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Cómo así que la hundieron? ¿Luego no es a su jefe el que se la hundía? Ok, paremos aquí. Uno, ¿por qué no le pusieron voz a la rata? Digo, de pronto no encontraron manera de imitar el acento costeño como corresponde. Y dos, ¿cómo es que de entrada empiezan a hablar de hundírsela? Quiero decir, es una persona que está en el Congreso y está haciendo un video jugando con que se la hundieron y se la hunden al presidente. Terminemos de ver el video. Armandito, con toda esa mermelada que había por ahí regada y no fuiste capaz, es que definitivamente tú resultaste ser un paquete chileno. No te salió ni media.
La reforma pensional, que era tu punta de lanza, la Corte la va a hundir porque tiene más vicio que usted hace unos meses. Ay, es tan raro que estén haciendo esto. Tan raro y al mismo tiempo no, porque Garrido tiene habilidades actorales. ¿Pa' qué? Así como ese día en el discurso del 20 de julio se lució, tiene con qué, la verdad. De pronto podría ser más nutritiva trabajando ahí. Pero bueno, más allá de las habilidades actorales de la Garrido, ¿qué es esa vaina dentro del trabajo legislativo, no? Garrido está hablando en términos bastante desagradables del hundimiento de la reforma tributaria, que fue de las últimas que se hundieron a finales del año pasado. Pero ¿para qué está contando eso? Como congresista es una gran ficha de marketing político, ¿no? Marketing político digital, que es lo que están haciendo todos y es lo que yo creo que va a abundar no solo a lo largo de la campaña, sino a lo largo de la legislatura, por lo visto, porque si estos 4 años recién como que estaban cogiéndole el tiro al tema de lo digital y se portaron así, no quiero ni pensar cómo van a ser los 4 años que vienen pierna arriba. Y claro, además, no dejemos pasar el detalle de la botellita que está al lado de la rata, que creo que es una botella de ron, una botella del ron que vende de la Espriella, el candidato que Garrido ha decidido apoyar, pero que además ha decidido utilizar su campaña a la presidencia como con una venta de marketing de maricadas. El man es como un San Andresito de alta gama, literal. Creo que esa es la definición de la Espriella, San Andresito de alta gama, puro chiviado todo, de alta gama. Pero dejémoslo sano porque de él no va esta píldora. La otra mini perla que tenemos que mencionar del partido Cambio Radical, que de verdad el nombre es una ironía tremenda, ¿Cambio Radical de qué? Es la salida de un clásico entre los alfiles del Clan Char y de Cambio Radical. Antonio Sabaraín, que estaba ahí desde el 2018, decide dejar el Senado y sus votos pasan a su hijo, el empresario e ingeniero Antonio Nelo Sabaraín, mismo nombre que desespero, quien sin embargo ya no va con Cambio Radical, sino que decide ir con En Marcha, el partido del candidato Juan Fernando Cristo. Es uno de esos cambio de votos que hacen que ellos se vuelvan difíciles de rastrear, ¿no? Porque los votos de Antonio Sabaraín cercano al Clan Char se transfieren a su hijo aunque él se vaya para En Marcha, ¿no? Eso quiere decir es que votos relacionados con el Clan Char aterrizan en Marcha de manera indetectable, ¿no? Indetectable. Por eso vale la pena ponerle la lupa. Sin embargo, Antonio Nelo Sabaraín dijo que él se quiere alejar de Cambio Radical. Abro comillas. Mi proyecto tiene otra visión, otros tiempos y otras prioridades. Es un proceso independiente de las decisiones tradicionales. ¿Le creemos? No lo sé, Rick. ¿Podríamos estar hablando de un Troya de los Char colándose en Marcha? Podríamos, pero también podríamos equivocarnos. En fin, dejémoslo en el congelador y pongámosle el moño a esta parte dedicada a Cambio Radical con una coquetería que es insignificante o no tanto, puede ser que sea valiosa. El caso es que no la puedo dejar pasar. ¿Saben quién está en la lista de la Cámara de Cambio Radical? ¿Qué prefieres? ¿El poder o el dinero? No, prefiero ayudar a la gente. ¿Bala para Petro o para Daniel Quintero? No, hombre, esos tipos no valen ni una bala, que les caiga la justicia. ¿Qué te da más miedo? ¿La guerrilla o la Diana? No, cariño, yo llegué tarde a la repartición del miedo. ¿Qué arreglarías primero? ¿Las cárceles o las escuelas? No, hay que trabajar primero a la seguridad y educar a la gente para que este país sea grande como se lo merece. Todo muy normal dentro de la visión de país que nos ofrece de la Espriella. Más allá de que esta vieja esté en la lista de la Cámara, que es francamente un chiste ofensivo, es como otra de las publicidades de la Espriella, ¿no? Todo muy en la línea de él. Vende tragos, vende bala y vende reina. Y sí, a mí me parece que las reinas por regla son un fenómeno, un trabajo, un cargo absolutamente prescindible para la historia de la humanidad. Saquen a las reinas del guión de la historia de la humanidad y no pasa nada. Pero en fin, ese es otro tema. Pasemos mejor al partido de la U. El partido de la U, no sé si ustedes lo saben, es el consentido de la baronesa del Valle, Dilian Francisca Toro, a quien al parecer se le desordenó un poquito el tablero durante el gobierno de Gustavo Petro y tuvo que tomar medidas drásticas que desembocaron en, de entrada, un agarrón. Y ya tenemos información que por lo menos algunos de sus puestos no van a contar ni con Julián López del partido de la U y también en el lado de los liberales tenemos a Carlos Felipe Quintero, que tampoco estaría en ese recinto. Saludo primero al señor representante y presidente Julián López. Pues la verdad queda demostrado lo que yo he venido denunciando los últimos años, con mucha más intensidad los últimos meses. Lamentablemente Dilian Francisca Toro tiene sus garras postradas en el partido de la U y hoy pues demuestran que es un partido autoritario en donde no se puede
digamos, debatir democráticamente al interior de un partido, en donde le niegan por primera vez en la historia republicana de Colombia el aval a un congresista, presidente además de la Cámara de Representantes. Lo sacan del escenario político por físico miedo. Dilian tiene mucho miedo. Dilian tiene mucho miedo. Remesón al interior de las fichas de la baronesa del Valle. Muy interesante ese agarrón. La cosa se vio como una puñalada trapera casi del mismo nivel de la puñalada que le propinó Álvaro Uribe a Miguel Uribe Turbay, echándolo de la carrera presidencial vía X. Y molestó tanto que Petro y Benedetti salieron a criticar a Dilian Francisca. Y es que claro, si el pisco estaba hablando a favor del gobierno desde adentro del partido de la U, pues viene a ser como un caballito de Troya que el pacto pierde allá, ¿no? Digo yo. Esta gente definitivamente es mucho más entretenida que los partidos tradicionales. Aparte de este pequeño escándalo en la creación de la lista del partido de la U, hay que decir que actualmente tienen 10 curules y su cabeza de lista es Juan Felipe Lemos Uribe, cosa que nos entrega la primera perla de la lista porque este pisco llegó a la Cámara en 2010 de la mano de su tío Mario Uribe Escobar, excongresista que fue condenado en 2011 por... Exacto, sí señores, por parapolítica. Estoy cansándome ya de las tragedias familiares, ¿no? Qué cosa tan horrible. De los 10 senadores que tienen y que buscan repetir, vale la pena destacar además de Lemus a Julio Elías Chagui, otro que no le da pudor mandarse de nuevo, pese a ser otro de los vinculados al escándalo de la UNGRD. En su declaración ante la Corte Suprema, Snyder Pinilla mencionó un millonario contrato que habría sido asignado a Chagui y al pingo no le da ni 5 de vergüenza como para volverse a lanzar. En total, de la gente de la UNGRID, entre todas las listas, 5 están ahí, untados y vueltos a lanzar. Pero volviendo a la lista de la U, hay otra repitente que vale la pena tener en la mira y es Norma Hurtado. Defensora incansable de cada pasito que da Dilian Francisca y su mejor alfil al momento de oponerse a la reforma a la salud, tema que es fundamental dentro de los intereses de Dilian Francisca, los cuales vamos a desglosar en la píldora personalizada que hemos diseñado para ella. ¿Y se acuerdan que les había dicho que a Dilian Francisca se les barató un poquito el tablero? Bueno, dentro de las mini perlas está el hecho de que en la U no solo hay espacio para Dilian, también hay espacio para una buena cuota costeña. Repiten, Julio Elías Vidal y Johnny Beisaile, hermanos de los ñoños, es decir, de Bernardo Miguel Elías, más conocido como el ñoño Elías, y Musa Beisaile, ambos capturados en el 2024 por haber mediado durante el gobierno de Juan Manuel Santos en contrataciones irregulares del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo. ¿Lo digo? Tragedias familiares. Qué desespero. Esto es como estar sacándole pulgas a un perro callejero, ¿no? O sea, por donde uno mire, tragedia familiar, tragedia familiar, tragedia... O sea, es... Deberían cambiarle el nombre. Ave María, muy espantoso esto así. Y claro, no son solo estos costeños los que entran en la lista de la U. Hay más costeños interesados. En esta lista también entran, ojo, escuchen los apellidos. Entran José David Name y José Alfredo Géneco. ¡Qué delicia de apellidos! ¿No les suman los oídos? Pues claro que les suman los oídos porque esos apellidos los hemos escuchado demasiado hablando de tragedias nacionales, tragedias familiares. El apellido Name les tiene que sonar porque tienen presencia en el Congreso desde el 2006 y su red de aportaciones la componen empresarios y familiares que después se convierten en contratistas del Estado. Y el apellido Géneco les suena, por supuesto, porque José Alfredo Géneco lleva más de 9 años en el Congreso y el pobre encarna la tragedia familiar masiva, ¿no? Su papá, condenado por la Corte Suprema por malos manejos de dineros públicos cuando fue gobernador del Cesar. Su tío, fundador del paramilitarismo en el departamento, y eso sin decir que el clan Géneco en su totalidad ha sido cuestionado por escándalos como la relación de la familia con los protagonistas de la ñeñe política y la banda de sicarios de Marquitos Figueroa, traficante de droga en La Guajira. Y claro, no podemos dejar de mencionar que uno de los miembros del clan Géneco es el marido de la candidata y periodista por el Movimiento Valientes, Vicky Dávila. No podía dejar de mencionarlo, sorry. Palabras más, palabras menos, el partido de la U es como de lo peorcito, ¿no les parece? Yo diría que le va ganando en degradación a todos los demás, o sea, empezamos a mirar las listas y esto ha sido como caer escalón tras escalón hasta llegar como a los sótanos del infierno, ahí sí, para allá vamos, o allá vivimos, no sé. Y la cosa es que yo creo que el partido de la U no es que se haya degradado, yo tengo la impresión de que la U nació degradado, ¿no? Es como a donde confluyó
constituyeron las peores fuerzas, porque ni los Géneco, ni los Name, ni los Char aterrizaron en el mapa político hace media hora. O sea, esa gente está ahí desde que el partido empezó. Es una historia de más de 40 años. Dios mío, qué traumático. Por eso es que toda esa gente necesita una píldora aparte en el cubrimiento que viene. Y ya con eso podemos dar por cerrado el paquete de las listas de los partidos de los clanes. Y solo nos queda por revisar el paquete de listas de las coaliciones, las arrejuntadas de micropartidos. Lo bonito de las coaliciones es que tienen menos presencia de clanes. No vamos a decir que ninguna, tienen menos presencia de clanes. Y esto es así porque es que los clanes no apuestan por ideologías, por proyectos, no, los clanes apuestan al caballo que más gana. Y qué pena decirlo así, qué pena con la gente de las coaliciones, pero es que así es como juegan los clanes. ¿Qué vamos a hacer? Igual, vale la pena revisarlas. Como les decía, las coaliciones son arrejuntes de partidos o más jóvenes o más pequeños o con menos arrastre en general que se juntan para lograr el umbral y tener aunque sea una o dos fichas en el Senado. Vamos a revisar solo 4 coaliciones que me parecen muy interesantes por unas particularidades que en unos casos las hacen traumáticas y en otros casos simplemente desconcertantes. Coalición número 1. Ojo a esta unión. Nuevo liberalismo, dignidad y compromiso. Y mira, el candidato a la presidencia que juega aquí, Fajardo. Esta gente se juntó para superar el umbral porque ninguno tiene pelo pa' moña y lo saben por experiencia propia porque hace 4 años los Galán se fueron solos con lista cerrada y no llegaron al 3%. El Mira se tuvo que ir con Justa Libres y les alcanzó para llegar al mínimo. Y Dignidad, que estuvo con el Verde, no sacó senador, pero logró poner a Jennifer Pedraza en la Cámara. Ahora son tantas las ganas que tienen de sacar algo más sustancioso que crearon un Frankenstein bien elegante. Un partido cristiano que se suma a uno de izquierda, a un movimiento anticorrupción y a la disidencia del liberalismo liderada por los Galán. Un Frankenstein de verdad muy raro, pero que fue lo que se les ocurrió para intentar llegar al umbral. Yo en medio de todo los entiendo un poco, citicos, francamente. Entremos en la lista. En la lista, la cuota de voto de opinión la pone Dignidad y Compromiso con Jorge Robledo, que regresa del olvido, y Jennifer Pedraza, que quiere pasar de Cámara a Senado. El Nuevo Liberalismo pone una mezcla de candidatos cercanos a los Galán, es decir, una cuota de poder divinamente que apuesta por arrastrar votos sin tener que rozarse tanto con los clanes. Ellos son María Lucia Villalba, economista y ex jefe de gabinete del alcalde Carlos Fernando Galán, Juan Fernando Reyes Curi, expresidente liberal a la Cámara y aliado del exalcalde de Cali. Esa es como la cuota que pone el Nuevo Liberalismo. Hay aquí un personaje que me llama la atención, que se llama Alfredo Molina, y me llama la atención porque es ex senador de la U y ex candidato a la gobernación de Cundinamarca. Él va a estar en la lista y me detengo en él porque si viene de la U me pone nerviosa, ¿no? Sin embargo, según Congreso Visible, este veterinario y zootecnista ha sido un férreo defensor de los temas relacionados con las áreas protegidas del país, el río Magdalena, la reforma a las corporaciones autónomas regionales y el fortalecimiento del sistema nacional ambiental del país. Parece que el pisco no es tan malo. Entonces yo me pregunto, ¿no todo lo que sale de la U es malo? ¿O le falta a uno revisar más? ¿No? Eso es lo que siempre pasa con esta gente. Pongámoslo en la nevera porque igual, cerrando este cubrimiento, nos va a tocar ir buscando a los buenos, así sea como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Así sea buscar 20 agujas entre 180 senadores con rabo de paja, digo yo. Eso lo vamos a tener que hacer cerrando el cubrimiento. Por ahora terminemos con la revisión de esta coalición, hablando de lo que pone el partido Mira, es decir, la maquinaria de Dios o el clan de Dios, el cual sabemos mueve no solo millones de creyentes que confían en lo que sus pastores les digan, sino que también mueve millones de pesos que al parecer no fueron declarados ante la DIAN por la fundadora de esta empresa, que digo, de esta iglesia. ¿Sabía que la pastora cristiana más famosa de Colombia perdió un millonario pleito contra la DIAN? Se trata de María Luisa Piraquie, fundadora de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y el partido político Mira, el cual tiene 4 curules en el Capitolio Nacional. Después de más de una década de disputa legal, el Consejo de Estado ratificó una multa de 3.800 millones de pesos que la DIAN le impuso por no declarar correctamente sus ingresos en 2012. Piraquie aseguró ante la justicia colombiana que desde 2006 vive en Florida, Estados Unidos, y allí paga sus impuestos. Pero para la DIAN eso no era suficiente. Según la entidad recaudadora de impuestos, la mayor parte de sus ingresos en 2012 provino de Colombia. Ese año pagó 1.400 millones en Estados Unidos y 800 aquí en Colombia. 1.400 millones.
siendo pastora. Hello. El patrimonio era más de 12.000 millones y le exigió pagar 3.800 millones. El patrimonio es más de 12.000 millones. Denle un momentico para que la cifra se acomode. 12.000 millones, siendo pastora. Según datos de ese mismo movimiento cristiano, esa iglesia cuenta con 1.000 salas de oración distribuidas en 50 países. ¿Ustedes saben que son 1.000 salas de oración? No son solo 1.000 receptáculos del amor divino, no. Son 1.000 espacios físicos, o alquilados o comprados, porque a Dios no le regalan el sitio, ¿o sí? ¿Pero cómo se defendió la pastora Piraquíe? En ese momento, su abogado Héctor Carvajal, hoy magistrado de la Corte Constitucional, argumentó que su labor espiritual no debía considerarse como una simple actividad comercial. Pero la justicia concluyó lo contrario. El Consejo de Estado señaló que Piraquíe tenía participación en empresas colombianas como librerías, compañías de seguro y que declaró ingresos por ventas de libros religiosos. Es que vender Biblias igual es vender, mi amor. O sea, ay, no es que vendo Biblia, entonces eso no cuenta como actividad comercial. Hello. En mayo de 2025, el Consejo de Estado rechazó su último recurso judicial y dejó en firme la sanción. La conclusión del alto tribunal fue clara. Piraquíe debía pagar sus impuestos en Colombia por los ingresos que obtuvo en el país. Para conocer más detalles de este artículo, lo invitamos. Para conocer más detalles del artículo, uno queda como sin ganas de conocer más detalles del artículo, ¿no? O sea, y eso sin mencionar que la senadora del MIRA, Ana Paola Agudelo, coquetería, hizo parte del grupo de senadores que archivó la reforma laboral y, por supuesto, está en la lista al Senado otra vez, junto con Manuel Virgües Piraquive, sobrino de la pastora y fundadora del MIRA, María Luisa Piraquive. Deje así y mejor cambiemos de coalición. Coalición número 2. Esto es divertido. Partido Verde, Partido en Marcha, ASI, Colombia Renaciente y Partido Demócrata. Su candidato, Juan Fernando Cristo. La mezcolanza aquí no es tan incoherente como la de Dignidad y Compromiso metiéndose con el MIRA, pero sí es bien variopinta en ese mismo intento por juntar pelo pa' moña y ser de centro. Empezando porque tienen una historia un poco triste, recordemos el 2022. Ellos vienen de haber sido la coalición Centro Esperanza, que junto con Fajardo terminó convirtiéndose en algo así como la coalición de la desesperanza, y aún así logró 13 senadores, jalados en su momento por Humberto de la Calle, que era la cabeza de lista. A eso súmenle que ahora cargan con la mancha de la corrupción que dejaron los verdes Carlos Ramón González, Sandra Ortiz e Iván Name, todos vinculados con el escándalo de corrupción de la UNGRD. Y a esa mancha hay que sumarle otra que es muy desagradable, muy pegajosa y muy como, no sé, como eso que uno se encuentra en la suela y dice, ¿qué mierda se me pegó? Llamada JP Hernández, el influencer matoneador traidor de sus votantes que está en el número 100. Un pegote que hay que entender que tiene arrastre y que puede sumar votos para que la coalición logre más curules. El horror es así. Cosa que nos deja un Partido Verde como un poquito marchito, digamos, y que está intentando resucitar con la bendición de Cristo, entre cuyos milagros de entrada está resucitar al exalcalde Lucho Garzón, de la izquierda, para que sea la cabeza de lista, y vincular al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que pone a su hermano John Amaya en la lista, y permiten además que repita Berenice Bedoya del ASI, que es otra que está manchada con la investigación de la UNGRD y no siente pudor en volver a mandarse. Ay, el verde me parece muy agridulce, ¿no? Yo no sé ustedes qué historia tengan con el verde, pero a mí me resuena todavía toda la vuelta de Mocus, la ola verde, ¿no? Es como que fue algo que ya no es y que todavía no sabemos en qué va a terminar, porque no les he dicho que entre los nuevos de la lista del verde está Nelo Sabarain, o mejor dicho, se los había dicho antes, pero dentro de esta lista, Nelo Sabarain, ¿se acuerdan? El hijo del senador de Cambio Radical Sabarain, ese que dijo, yo me aparto de Cambio Radical porque quiero no sé qué, bueno, ese está aquí. Y bueno, para cerrar esta lista, mencionemos mejor a los que repiten y no llaman tanto al espanto, como para no quedar tan aporreados, y ellos son Ariel Ávila, Fabián Díaz, Andrea Padilla, Jairo Castellanos, Gustavo Moreno, León Frede Muñoz y Angélica Lozano. Angélica Lozano, que alcanza a llamar un poquito el espanto cuando uno recuerda que votó en contra de la tributaria a finales del año pasado, ¿no? Y otros detalles coquetos que nos entregó a lo largo de la legislatura pasada. Agridulce, muy agridulce verde, así que mejor cambiemos de coalición. Coalición número 3. Frente Amplio Unitario, que junta al Partido de la Fuerza, que es de Roy Barreras, a Unitarios, de Clara López, y a los movimientos Maíz, Esperanza
Esperanza Democrática, Partido del Trabajo y Partido Ecologista Colombiano. Es una lista que tiene en sus primeros lugares varios nombres poco rimbombantes, reconocibles solo para quien haya habitado el mundo del sindicalismo y las centrales trabajadoras. Tiene personajes como Domingo José Ayala, expresidente de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, a la dirigente paisa Marta Rocío Alfonso, ejecutiva de ese gremio de maestros, y a Rafael Cuello, que es secretario general de FECODE. Sin embargo, el nombre que más suena en este frente es el de Fabio Arias, el número 2 de la lista y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Se dice que aunque estos nombres fueron también pues aplaudidos o recibidos o validados por Roy Barreras, se dice que quien los jalonó para que estuvieran ahí fue más bien la senadora Clara López, quien participa en la coalición con su movimiento unitarios. Además de esa particularidad, esta coalición, o pues la lista de esta coalición, tiene ciertas coqueterías que es importante resaltar. Está Juan David Duque, quien fuera en otro momento el secretario privado del exalcalde Daniel Quintero y quien fue declarado insubsistente por su silencio y falta de respuestas al escándalo de los fondos fijos relacionado con el aparente uso irregular de la caja menor de la alcaldía de Medellín por parte de Quintero. Es decir, este vendría a ser como una cuotilla de Quintero en este grupo. Está también Olga Milena Flores, esposa del ex senador Musa Besaile, quien es cacique electoral de Córdoba y quien además fue condenado por escándalos como el cartel de la toga o FONADE. Elegante esa cuota. Y está también Leonidas Name, ojo, que es sobrino de Iván Name, una de las vergüenzas más grandes del Verde por su vinculación con el caso de la UNGRID, pero que además este personaje, además de ser sobrino de Name, entró a trabajar en la UNGRID justo en el momento en que estaba llegando a la luz todo el escándalo. Llegó a trabajar ahí como secretario general de la entidad, pero llegó con la bendición del nuevo director, Carlos Carrillo, quien en su momento pidió que se mirara su hoja de vida por encima de su apellido. Ahí uno tiene que confiar en las referencias, ¿no? Pues como que es sobrino de Name, ¿no? Pero Carrillo dice, confíen en él. Ahí no sé uno cómo hace, como que uno le pone la lupa, pero también le da el beneficio de la duda. Si uno confía en Carrillo, digo. En el kit de comunicadores de esta lista quedarían Alejandro Vergel, youtuber, que va para el Senado, y Beto Coral, que también tiene su canal de YouTube y que iría para la Cámara por la Curul en el exterior. Yo creo que la lista de esta coalición está bien interesante por el perfil de gente que reúne, ¿no? Como que serían los votos de las militancias de izquierda clásica, digamos, como que junta al petrismo más militante que político, uniéndose con personajes funcionales y coqueterías traídas por Roy, y que incluso dentro de su nivel de coquetería son relativamente nuevas coqueterías. Yo creo que este sancocho le pone color a la consulta del Frente Amplio, que será el 8 de marzo y que ya cambió de nombre, no sé si se lo perdieron, pero a finales de diciembre anunciaron que esa consulta se va a llamar la consulta del Pacto Amplio, ¿no? Para que no haya confusión con los nombres. Y esto me lleva a la última coalición que vamos a revisar, porque también creo que va a tener una incidencia importante en esta lógica del Frente Amplio, en esta idea de hacer una izquierda más grande y más unida. Esta coalición reúne a toda la gente de izquierda que no está de acuerdo con Petro. Ellos mismos han dicho que no son anti-Petro, sino que no están de acuerdo con él. ¿Quiénes son? La Fiscalía General de la Nación imputó y pidió también el arresto del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Y esto me hace recordar una sesión del Confis cuando Ricardo Bonilla me criticó a mí porque como director de la DIAN, según él, yo no sabía manejar el Congreso. Ahora, la Fiscalía acusa a Bonilla de participar en una estructura criminal para otorgar contratos a dedo a congresistas a cambio de votos. Ese era el manejo de Congreso al que él se refería. Y ese manejo de Congreso es el mismo sobre el que alerté al presidente Petro en 2023, a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia en 2024. Lo que ellos llamaron mi mal manejo de Congreso me valió ataques repetidos de congresistas que seguían la línea de Bonilla y de varios de sus subalternos, según los cuales los 2 años de recaudo tributario más alto de la historia de Colombia desde los muiscas hasta ahorita constituyeron de alguna extraña manera un desplome del recaudo. Mi supuesto mal manejo de Congreso también es la razón por la cual excongresistas como Roy Barreras y como Armando Benedetti me han dicho que soy desagradecido, traidor, grosero, porque la gobernabilidad que ellos dicen que tienen que garantizar como personas que tienen mucha experiencia gobernando se basa exactamente en ese mismo estilo de manejo de Congreso
por el cual la fiscalía está imputando y pidiendo el arresto de Bonilla. Me parece que es fundamental ponerles atención porque esta coalición se estaba terminando de armar a mediados de diciembre y además incluye a varios movimientos pequeños, pero sobre todo al Partido Comunes. Absorbe a la gente del Partido Comunes, es decir, el partido que nació de las extintas FARC tras el acuerdo de paz. ¿No les parece una mezcla muy interesante? A mí me parece muy interesante porque aunque esta no es una coalición masiva con nombres súper reconocidos, sí puede, no digo sabotear, sino transformar esta idea que tiene el pacto de una gran unión de izquierda, sobre todo porque está compuesta por movimientos sociales, por el Partido Comunista, por el movimiento por la Constituyente Popular, por el movimiento comunal campesino, por comunes y de hecho gente del M19, entre otros. Es una reunión de gente de base que no está satisfecha con la manera en que se manejó este gobierno y es una voz que merece ser escuchada y que creo que vale mucho la pena no echarla a un lado dentro de esta lógica de traidor, dentro de esta lógica de saboteador. No, creo que esa voz vale la pena escucharla. Así que vamos a ver con cuál candidato presidencial quedan y vamos a ver cómo toma forma esa coalición porque aunque no lograran los curules, son un movimiento y son una visión de lo que ha estado pasando con el gobierno de Gustavo Petro. Entonces creo que vale mucho la pena escucharla y no le echarían saco roto. La cosa es que voces como la de esta coalición no son una voz aislada dentro de unas ideas aisladas que uno tenga sobre lo que es la política y el poder, no tienen que ver como con lo ideal, tienen que ver con, como ya vimos, un tinglado de poderes tradicionales, económicos, legales e ilegales que se juntan todos en el Congreso de la República y que tienen la capacidad de darle gasolina al carro del que se suba a la presidencia o quitarle la gasolina y quitarle hasta las ruedas. Esa es la gran, no voy a decir sin salida, ese es un atolladero, ese es el gran atolladero sobre el cual tenemos que decidir por quién vamos a votar primero el 8 de marzo y después en la primera vuelta. Y por eso es que nos estamos tomando este trago amargo de revisar las listas. Yo sé que deben estar destruidos, agotados, yo lo estoy. Y por eso vamos a dejar hasta aquí y vamos a dejar 8 días de reposo para que mastiquen esta información o para que dejen este video para consultar las listas cuando tengan dudas. No solo para la primera vuelta, sino para lo que venga en los próximos 4 años. Este video puede servirles como guía fácil para entender en qué congreso nos metimos, ¿no? Más o menos. Lo vamos a dejar en reposo antes de meterle muela a los clanes que son responsables de estas presencias repartidas en las listas. Vamos a hablar de los clanes, vamos a conocer a profundidad los clanes para entender aparte hasta dónde llega el poder de ellos en relación con los presidenciables, ¿no? Porque estamos cubriendo elecciones, pero ¿a qué nos sirve ponerle la mirada a los candidatos de Senado y Presidencia si no le ponemos el ojo a los que están detrás? Por eso, dentro de 8 días empezamos con la revisión de los clanes y adivinen por quién vamos a empezar. Por el clan más famoso. Yo creo que es el más famoso porque es que es el autor de la frase ¡se metió! No me salió bien, pero ustedes me entendieron. Nos vemos dentro de 8 días para desnudar al clan Char. Esa sería la píldora de hoy. Si les gustó este contenido, por favor compártanlo, dejen un like y cuéntenos qué opinan de este cubrimiento en los comentarios. Si les gusta el canal, si quieren que sigamos creciendo y pueden ayudarnos a sostenerlo, busquen en la caja de la descripción el link de Bolt que habilitamos para recibir sus aportes nacionales e internacionales. Suscríbanse, activen la campanita, déjennos sus likes y síganos en las demás redes. En Facebook e Instagram estamos como Esta es la Píldora, en TikTok estamos como La Píldora Carolanfiru y en X soy @Carolanfiru. Muchas gracias a todos los donantes de la Baki que están haciendo posible este contenido. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. ¡Chao! ¡Chao! ¿Fueron 2 horas? ¡Ay, no!